Listo. Muy buenas noches con todos. Hoy vamos a dar una nueva sesión de los jueves empresariales. Hoy tenemos la visita de la ponente Beatriz López, quien nos viene trayendo un tema muy interesante. Para ello voy a dar pase, ya que tiene muchas ideas, chicos. Por favor, espero que puedan participar y puedan tener alguna consulta, que la ponente hoy está para darnos un interesante tema y darnos un nuevo enfoque también para nuestra nacional guanuqueña, comunidad guanuqueña. Así que doy a dar pase a la docente para que pueda iniciar esta charla. Adelante, docente. Docente, disculpe, creo que su micrófono no está conectado. No Ah, le dio sí, esto. no se oye, Ajá. no se oye, no. Puede ser que esté bloqueado seguro el micrófono de la laptop. Posiblemente por eso no sale el sonido. ¿Tenés auriculares? O no tiene un dispositivo así que está conectado porque no se escucha. Seguramente puede ser que esté bloqueado el audio de la laptop. Podría ser uno. Eh, docente, puede ser que en el teclado, ajá, no sale el audio, puede ser que en el teclado verifique si está activo la opción del micrófono o puede ser que esté bloqueado, porque a veces suele bloquearse y por más que prendamos el micrófono acá no sale. A ver, no sé si podría ser uno de esos. O puede ser también que docente que al momento de ingresar a la reunión no lo haya activado el micrófono. Podría nuevamente salir y poder volver a entrar y ahí mirar la opción del micrófono y activarlo. Eso también podría ser una salida. Ajá. Chicos, vamos a esperar un momento, por favor. Ahorita vamos a tratar de solucionar para poder empezar con esta capacitación. Claro, esperamos, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, más bien les damos de acá de la parte guanuqueña. Un saludo a ustedes que nos están no visitando desde la parte extranjera, ¿no? Muy agradecido también por su tiempo de poder compartir en estos momentos, ¿no? Y vamos a esperar un momentito, por favor.
¿Ahora se escucha? Ahora sí se escucha, pero un poquito bajito, a ver si lo... A ver, lo subo. A ver, micro. Hace un momento sí lo escuchaba. Ahora... ¿Se escucha? Ya, ahora sí, docente. Ahora sí se Ahora puede sí se escuchar. escucha. Sí, mucho gusto, de verdad. Y ahora sí, empezamos. Muchas gracias. Vamos, para ser emprendedor, la tolerancia a frustración siempre tiene que ser muy, muy alta. Así que ya la estamos entrenando. Y no es menor lo que digo, es fundamental. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y les voy a compartir una presentación que tengo por aquí. A ver si, acá. Acá. Y me dicen si la están viendo. Sí, sí se puede ver. ¿La ven? ¿Perfecto? Sí se ve. Sí. Bien. Sí se ve. El tema de hoy es el ignatismo materializado en el Hola. mercado. Yo les envié una encuesta. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sigo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Sí, Yo hoy les envié una encuesta para saber un poquito, solo respondieron 7 personas, para saber un poquito cuáles eran las dificultades y a ver si sabían algo de lo que era el innatismo, que si bien es una palabra un poquito técnica, la idea es introducirlos y vean que el innatismo puede ser la fuente del éxito del emprendimiento. ¿Bien? ¿Dónde nos vamos a ubicar? Hay algo que hoy en día se ha obviado por desconocimiento. Y hay algo que es fundamental en el conocimiento y es la interseccionalidad de saberes. Hemos incluido el género, hemos incluido todo tipo de adjetivo calificativo a lo humano, pero nos hemos olvidado absolutamente de incluir qué es realmente un humano. Eso es algo curioso. Pero como la ciencia va avanzando, ahora podemos incluirlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque incluir lo humano, yo estoy escribiendo unos papers, que algunos ya está publicado, ha hecho que nosotros hagamos clasificaciones a nivel mundial mal hechas. Y eso cambia todo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos vamos a ubicar? El humano tiene 4 bases fundantes. Y esas 4 bases fundantes son, lo trófico es todas aquellas actividades que yo hago para llevar un plato de comida a la mesa. El emprendimiento es uno. La socialidad es otra base fundante de lo humano, hoy recortada por tanta tecnología. El vivir y el convivir con otros, el coordinarnos en la conducta para que el emprendimiento salga adelante. Y deriva también de lo trófico. La crianza y la crianza extendida es el largo cuidado por el que el ser humano se hace humano. Y el innatismo es lo que cada uno trae y lo hace fácilmente, tan fácilmente que lo desprecia. Hay mucha gente que dice, ay, conozco una persona que conecta uno con otro y digo, pero tú haces lo que hace Mercado Libre online, lo haces con la gente, porque no haces un negocio de eso. Y lo hace tan fácil que no se da cuenta y no le da la importancia que tiene. Workana, hay otras plataformas que lo que hacen es conectar. Entonces estén muy atentos a cuáles son sus verdaderos innatismos, talentos naturales, para ver cómo los materializan en el mercado. ¿Por qué? Hoy hablamos del esfuerzo y el esfuerzo, sin embargo, el esfuerzo surge por el absoluto desconocimiento de nuestra naturaleza humana. No sé si han visto hoy que hay mucha gente haciendo muchos talleres sobre el autoconocimiento. Y es fundamental. Es fundamental para saber qué es lo que yo voy a hacer en determinadas circunstancias.
Y acá hay algo que una universidad hace poco recién lo habló, pero yo creo que en el mundo hay algunas estadísticas que están como escondidas. Y es que aplicar, el innatismo aplicado no significa necesariamente sin esfuerzo, no significa que yo estoy haciendo una actividad de forma permanente, porque me da tanto placer, que paso horas y las horas se me pasan volando. Un caso paradigmático y hasta caricaturesco es el caso Messi. ¿Messi nació genio? Sí y no. Era muy chiquitito, muy chiquitito. Sin embargo, lo pusieron en una cancha y lo primero que hizo fue goles, y goles, y goles, y goles. ¿Qué pudo lograr Messi? Ponerse en el contexto adecuado y oportuno que lo valorara. Y esa es la diferencia de toda la charla. Y no solo Messi, les puedo poner un ejemplo que está circulando mucho por las redes sociales, que no sé si lo han visto. Un violinista en Francia se puso en el metro y tocó el violín durante 4 horas seguidas. Le tiraron unas monedas que sumó 40 euros. Ese hombre al día siguiente dio un concierto en la Ópera de París, cobrando $350 la entrada. Por eso, el innatismo hay que saber dónde ubicarlo, porque el innatismo requiere un contexto. El talento natural materializado es algo que se me da muy fácil, ¿no? Lo que a otros les cuesta, ¿no? En el caso de Messi, ver la cancha, la gambeta, el pase, ¿no? Es reconocido, no instalado, porque a Messi de chico lo reconocieron, lo cultivaron y lo cuidaron, porque él tuvo muchísimas dificultades. No crean que esto es... Hoy hay un eslogan, ¿no? Parece que todos tuviéramos que vivir en Walt Disney. No, el camino del emprendedor, del empresario, es resolver problemas cada 5 segundos. Problemas de distinto tenor, pero los resuelve. Y empresarios muy exitosos tienen una combinación de muchos talentos juntos. Y sobre todo son personas que tienen mucha fuerza, mucho carácter y mucha potencia. Y Messi tuvo todo esto. Y Messi además se conduce la cancha de una forma tal que mucha gente le dice tiene un grado de autismo. Eso le ha servido mucho también. ¿Bien? Pero dio con un contexto como era el Barça. El Barça, ¿sabían que el Barça, el tipo de juego del Barça fue inspirada en la biología del conocer de Humberto Maturana y Francisco Varela, laboratorio que yo represento hoy en día para Uruguay? ¿Por qué? Porque vio al ser humano como un ser complejo y le dio un contexto que lo habilitaba para que ese talento emerja. Y esta frase de emerger aparentemente puede ser muy científica, pero es la frase que hace la diferencia. Hay contextos donde está lleno de startups, donde se habilita al otro. Pero yo acá les hago la primera pregunta y anótenla. ¿Ustedes se habilitan y se reconocen en sus talentos? ¿O en esa conjunción de talentos que mucha gente le dice, pero mira qué fácil que hacer esto? ¿Y lo desdeñan? Él encontró un contexto congruente, un equipo, un estilo, y sobre todo lo respetaron. Es decir, que Messi no es solo Messi, sino su genio aparece en un equipo que lo acompaña, porque es relacional el valor. Como ya vimos, el violinista en Francia en un metro, o que después dio un concierto en la ópera y que lo aplaudieron parados. Para empezar, ¿por qué hay negocios que con menos dinero y menos contacto funcionan y otros con más recursos y mejores planes no? La respuesta fácil es, tuvo suerte, tiene contactos, el timing. Yo traigo otra hoy que viene desde la biología. Un negocio próspero no fabrica lo que el mercado pide. Hoy está todo el mundo con el foco afuera. Cibernética de primer orden, tecnología, miro hacia afuera. Sin embargo, yo no sé si Esteban les habló, hablamos de rotar el ojo. Rotar el ojo y la mirada hacia adentro significa el observador que observa y que pone en el mercado el talento que el emprendedor y su equipo ya traen, donde ese talento sí vale y es apreciado. Y acá les voy a hacer un cuento de una amiga en Uruguay
Ella es psicóloga. Ella hace la mejor cheesecake que comí en mi vida, ni en Nueva York, que he comido muchas veces, existe esa cheesecake. Como no encontraba trabajo en Uruguay, se puso de secretaria en una empresa multinacional. Un día la senté y le dije, ¿qué estás haciendo? En Uruguay hay un par de empresas que se dedican a hacer un postre solo y tuvieron un crecimiento enorme en los últimos 40 años. ¿No? Ahora hacen 3 postres. Pero es lo que hacen. Y ella, ¿qué me dijo? No estoy dispuesta a atravesar todas las dificultades donde empiezo a vender la torta de puerta a puerta hasta que eso se haga exitoso. O sea, no quería hacer eso. Por supuesto que no le compré la torta porque soy muy mala en el tema de cocina. Porque el negocio, cuanto más congruente sea con la persona, más exitoso va a ser. Eso se llama el innatismo materializado en el mercado. Y con ese innatismo no hay quien lo copie, quien lo compre. Es imbatible, imbatible. No se instala lo que no está. ¿Qué quiere decir que somos sistemas determinados por nuestra estructura? Y esto que se entienda bien. No podemos volar, somos seres humanos. Estamos determinados en una determinada estructura. Pero tenemos varios puntos increíbles como la imaginación, la creatividad, la autonomía y la presencia. Todos temas absolutamente naturales. Yo asesoro empresas, asesoro emprendedores, y uno me vino un día y me dice, ay Beatriz, en mi empresa a nadie se le ocurre una idea. Y digo, ¿cómo hiciste para que se les ocurriera una idea? Bueno, llegué y puse en el pizarrón, ideas, por favor. Yo creo que a alguien así, generando ese contexto, nadie se le va a ocurrir una idea. Las ideas muchas veces ocurren debajo de la ducha. Las ideas ocurren en las conversaciones absolutamente desestructuradas con otros. Salir a caminar, por ejemplo. Salir a caminar con otro y tener una conversación con otro. ¿Bien? Podemos crear condiciones para que aparezca lo que ya está. 100 billones de células en el cuerpo humano coordinándose cada segundo y no tenemos ningún jefe adentro, porque somos seres autónomos. No hay ningún perno que apretar. ¿Bien? El talento existe y no es un techo. No nacemos con una hoja en blanco. A mí me gusta mucho ver experimentos de niños, ¿no? Uno va a un recreo, nenas y varones. Simplemente quédense observando. La observación es la clave del emprendedor. Observar, observar y observar. ¿Bien? Y van a ver en esos niños, unos agarran la pelota, otros se quedan parados reflexionando, otros se ponen a perseguir hormigas, otros se ponen a charlar con varias personas y necesita estar siempre rodeado, otros se ponen a jugar las figuritas. Es decir, el talento existe, no salimos con hoja en blanco, pero no es destino. ¿Bien? Nadie le pasa a un ser vivo que su estructura no lo permita, digamos. Yo desde muy chica siempre me encantaba la reflexión. Y todo el mundo me decía, ay, pensás mucho. Sin embargo, me ha sido muy útil a lo largo de la vida porque se hacen preguntas. Y la pregunta, abre posibilidades para los emprendedores. Si un emprendedor se dice a sí mismo, yo no sirvo, yo no valgo, seguramente, si lo crees, lo creas. Eso es biología humana pura y dura. Ahora, si yo me hago la pregunta, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué hago fácil y qué hago a contrapelo? Esa es una pregunta que requieren responderse. Y yo, para hacerse este tipo de preguntas, los invito a que se vayan a medio del campo. ¿Qué hago fácil? Pregúntenles a amigos, a compañeros del colegio, de facultad, si son un emprendedor, al cliente. ¿Qué recibe fácil acá? Y nada es menor, nada es menor. Hoy existe la figura del solopreneur. El solopreneur es un individuo con inteligencia artificial materializando y potenciando su talento para venderlo al mundo. Hoy hay personas vendiendo cursos, facturando $1,5 millones al año. Ahora, lo que hacen
lo hacen muy bien, muy bien. Y hay que hacerlo fácil. ¿Qué es fácil? Que se sostenga solo. Que yo sábado y domingo lo esté haciendo sin esfuerzo. Ahora, aquello que me va a contrapelo, que me drena, pido ayuda. Esa es otra cosa que tiene un buen emprendedor. El caso de Sara, Amancio Ortega, cuando empieza a hacer la empresa, además lo roban, y él no paró. Él no paró, que cuando paró y miró la empresa que había creado una multinacional, de las primeras que arranquea en ganancias en la bolsa de Nueva York, no lo podía creer. Recién ahí levantó la mirada. ¿Qué hizo? Hizo muy, muy bien la moda de lujo, la llevó a todos los días. La rotación que tiene, cómo creó los mecanismos de distribución, llegó a ser en Galicia, a través de unos containers vía cielo, para que la distribución de la mercadería fuera más rápida. Se le ocurrieron ideas para aplicar. Porque es fundamental el autoconocimiento. Hoy es escaso. El autoconocimiento duele. El autoconocimiento no gusta. Hay que saber qué hacer y qué no soy capaz de hacer. Pero ¿cómo me pruebo? Solo haciendo. Si yo no hago, que esa es una crítica que yo le tengo mucho a la universidad, y el MIT ahora, a partir de primero de facultad, ya los pone a hacer, porque es haciendo donde yo me descubro. Ahora, si yo estoy sentado tras una pantalla todo el tiempo, me puedo conocer en algunos aspectos, pero no en todos. Entonces, si el esfuerzo nace del desconocimiento de nuestra naturaleza, conocerse es lo que ahorra esfuerzo. Ahorro plata. Conocerse es saber qué hago fácil, qué a contrapelo y armar un negocio alrededor de lo primero. El mundo de hoy hay mucha confusión con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más. Es como si yo tuviera un destornillador o como si tuviera... Es eso. La gente le pone a la inteligencia artificial cosas que no son. La inteligencia artificial no se observa, no tiene conciencia. Y además, lo que ha pasado con las tecnológicas es que han metido un vocabulario de la neurociencia a la tecnología cuyo significado no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que ha llevado es a confundir los tantos. Así que la nueva ventaja competitiva, dejar de pelear contra uno mismo, ver sus luces y sus sombras, y ver sobre todo su innatismo para verlo materializado. ¿En qué mercado lo que nosotros hacemos fácil es justo lo que se requiere? Ejemplo, yo estuve en Perú con una delegación de empresarios uruguayos. Y ahí en un momento me contacta una persona de África, porque había una persona que hacía pomada de zapatos, para limpiar los zapatos. Y entonces me dice que lo requería para el pelo. Y yo, poco hábil en ese entonces, hace muchos años que estuve en Perú, le dije, ¿cómo para el pelo? Me dice, claro, nosotros usamos ese tipo de producto para bajar la mota y que nos quede lisito. Entonces, ojo con desconocer la utilidad del producto que venden a nivel mundial. Innatismo aplicado al contexto. Materializar algo no es deformarse para encajar, es encontrar, construir el espacio donde algo, ya lo hacemos bien, se vuelve valioso para otros. Y dejen de pelear contra lo que les cuesta. Hoy la inteligencia artificial, si uno le va poniendo, no sé, si a uno le cuesta la parte de finanzas, le va poniendo todo lo de finanzas, armame, haceme el PowerPoint, decime en qué me tengo que mejorar, y se lo dice. Hay tendencias mundiales y llevamos 5 décadas apretando el tornillo equivocado. 82.200 millones de dólares gastados en el mundo en desarrollo de liderazgo y capacitación en valores, solo en 2004. Pero, en contrapartida, el compromiso de la gente sigue cayendo.
2 de cada 10 trabajadores están comprometidos con su trabajo, el nivel más bajo desde 2020 y cayendo 2 años seguidos. Capacitación, 2 de cada 3 de lo aprendido en un curso no cambia la conducta real, se pierde al cabo de un año. ¿La capacitación es fundamental? Sí. Ahora yo tengo que distinguir qué tipo de capacitación voy a tener. Porque no hay nada mejor que aplique la capacitación aplicada. Apretar el tornillo es creer que la inteligencia, el compromiso, la creatividad se instalan ajustando algo desde fuera. Y los seres humanos somos seres irracionales que aprendemos a mentir. Y nos mentimos mucho a nosotros mismos. Y no lo hacemos voluntariamente, sino que usamos la razón para justificar u ocultar nuestras emociones. Entonces, el compromiso, la creatividad se instalan no ajustando algo de fuera, sino teniendo un autoconocimiento y haciéndome preguntas, porque la pregunta es lo único que el sistema nervioso me hace cambiar la conducta. Si yo confirmo que soy de tal manera, por ejemplo, el uruguayo es muy quejoso, se queja, se queja. La queja es el síntoma de no quiero cambiar nada. Si yo digo la pregunta y digo, ¿cómo puedo mejorar esto? Yo hay empresas que les hice poner un cartel cuando entran los empleados, ¿cómo podemos mejorar hoy? Simplemente que la miren. El sistema nervioso se redirecciona hacia cómo podemos mejorar hoy. Acá muy importante con el innatismo, seleccionar antes que entrenar. Es mejor verificar si la persona ya es así antes que entrenarla en algo. Ejemplo. Chile es el primero o segundo productor de nueces en el mundo, exportador. Y entonces, ¿qué descubrieron? Descubrieron que la exportación tiene una trazabilidad. Es decir, la caja que llega de exportación a Europa, se fijan si llegó bien, si llegó mal, y si llega mal, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué se dieron cuenta? Que ellos reclutaban gente para envasar las nueces que tuviera determinado currículum. Muy chileno esto, muy competitivo, muy... Y se dieron cuenta que no era lo que precisaban. Por eso hay que ver qué es lo que requiero y necesito. ¿Qué necesitaban? Necesitaban personas que fueran tremendamente pulcras y limpias. Solo cambiando eso, iban a llegar con 0 defecto las exportaciones a Europa. Ahora, ¿cómo hago yo para decirle a una persona de 40 años, usted es pulcro y limpio? Bueno, lo tuvieron que preguntar si naturalmente eran así y visitar la casa. Porque ahí fue cuando bajaron los problemas que tenían. ¿Y ahí qué hicieron? Necesitaron personas pulcras y limpias y no con un currículum que no se requería para la tarea. ¿Esto qué es innatismo? La persona era naturalmente de esa forma. No había que entrenarla. Y esto es para el emprendedor, cuando se une a un socio, tiene que identificar cómo es la persona naturalmente y ponerse a hacer cosas juntos. Antes de emprender incluso, hacer algo juntos. Porque en el hacer es donde las cosas se ven, no en el discurso. ¿Bien? ¿Qué hacer? La cultura no se declara, se funda, la cultura se produce en el hacer. Recuerden, no se mareen con los discursos es para los políticos. El hacer es el emprendedor, es la clave de todo. En el hacer se ven las personas, en el hacer se ve el producto, se ve el servicio, es el hacer. Y acá entramos lo que se llama en un manejo fino, para que un emprendimiento sea exitoso. Y es el manejo de los intangibles. Si ustedes miran un reloj, el reloj me da la hora, y el emprendedor siempre está mirando la hora, y muchas veces no se da cuenta que el reloj funciona, porque tiene dentro todo un mecanismo que hace posible que la hora funcione como funciona. Entonces, los flujos relacionales son clave. El flujo relacional es la conexión que yo tengo con un objeto o una persona. Esto es muy, muy del emprendedor. Acá hay gente que puso
Hay gente que tenía un tema de capital, un tema de pago de impuestos, un tema publicitario, una dificultad en ventas. Por ejemplo, la dificultad en ventas no es la dificultad en ventas. Es la dificultad de la conexión relacional que tiene la persona con el objeto que vende. Y esto es el manejo de los intangibles. La publicidad, bueno, o la tercerizan, o si no la saben hacer como algo técnico, hay que contratarla. ¿Mm? Pero, ¿cómo hace el emprendedor si tiene un mal vínculo con la prosperidad? Algo muy latino, ¿eh? Algo muy latino. ¿Y si tiene un mal vínculo con el cliente y no se da cuenta? ¿Y si no sabe leer el contexto? Y todo eso tiene que ver con la conexión de intangibles. ¿Y qué conexión tiene con su empresa y con su emprendimiento? O dice, tengo una cosita ahí, como dicen algunos emprendedores acá. Estoy tratando de... No, acá no tratamos, acá hacemos. Y buscamos resultados. ¿Mm? Y sobre todo eliminar el ego. Alguien puso la popularidad. La popularidad es el resultado, lo mismo que el dinero. La pregunta es, ¿qué requiero hacer yo de forma tal para tener los resultados que requiero tener? Sistema nervioso activado, entonces le pongo foco en el hacer hacia dónde tiene que ir. ¿Bien? Entonces, estas conexiones relacionales, estos flujos relacionales, son fundamentales en el manejo de los intangibles. ¿Cómo lo sé? Descubriéndome en el hacer. ¿Cómo hago yo con el dinero? ¿Cómo soy? ¿Y con la prosperidad? ¿O el que es próspero lo limito? O digo, hace muchos años escuché el nuevo peruano y me preguntaba, ¿qué sería el nuevo peruano? Entonces, sean conscientes de los decires que tienen y qué oculta esos decires. Que tal vez sean creencias que no potencian el emprendimiento. ¿Qué hacer? En biología humana se le llama diseñar el contexto para cuidar la congruencia. La congruencia en el discurso, la acción y la experiencia radica el éxito del emprendimiento o la empresa. Y ojo acá con la empresa familiar. La empresa familiar se debe al mercado, no a la familia. En Uruguay, bueno, como ahora ya tiene 23 años, se recibió, no encuentra trabajo, va dentro de la empresa. ¿Qué provoca eso? Y se va a fundir, a largo plazo se funde. Hay que traer al que sabe hacer, sabe hacerlo. ¿Saben lo que está pasando hoy con Google? Hoy, no quiere más títulos. Pregunta, ¿qué sabes hacer? Mostrámelo. ¿Pero por qué está sucediendo esto? Y acá me voy al tema del futuro del trabajo. Porque están apareciendo personas que tienen determinadas habilidades para el mundo que está emergiendo, porque hay un mundo que se cayó y se está terminando de caer. Entonces van a aparecer nuevos trabajos. ¿Y cuál es la base fundante de ese nuevo trabajo? El innatismo. El innatismo. ¿Ustedes creen que Steve Jobs hizo un estudio de mercado cuando sacó el iPod? No, no, no. A él se le ocurrió y él descubre en el inconsciente colectivo lo que la gente requería. ¿Mm? Así que la congruencia, porque somos seres autónomos, creativos y presentes. Y no hay nada más maravilloso que ver personas materializar sus talentos en el mercado. El oficio del emprendedor, ver el negocio y tener visión de contexto. ¿Este producto en qué parte del mundo servirá? Ahí sí le sirve la inteligencia artificial. Y pónganle, mostrame con fundamentos y estadísticas, y es absolutamente fabulosa. Fabulosa. Yo en su momento, cuando fui a Perú, tuve que hacer muchos estudios de mercado. Me llevó meses, meses. Hoy, si uno hila muy, muy, muy fino, 2 días de trabajo de 8 horas están, ¿eh? Están. Entonces, háganse preguntas, no hagan confirmaciones. Mirar el contexto. A mí me gusta mucho la matriz de Porter, aplicarle la anticipación, que este es otro tema. ¿Bien? ¿Para qué? Para estudiar el medio.
sobre todo gestionar los flujos relacionales, los intangibles, la cultura, la confianza que yo me tengo para vender algo, por eso no me va a la venta. O algún intangible me está fallando ahí. A menos que sea algo técnico y el producto no sea tal vez muy bueno. Apunten a la excelencia, apunten a lo mejor. Y eso es compromiso. Y eso es responsabilidad. Porque la responsabilidad se ve en el hacer, no en otro lugar. ¿Bien? Materializar el talento, poner lo que hago fácil donde el mercado realmente lo premia. Y lo que no sé, pido ayuda. Yo hace muchos años le pedí ayuda a todo el mundo. Una amiga me dijo, le pedís ayuda a cualquiera. Porque no me daba cuenta de la estructura que tenía que tener mi negocio. Y era consultora. Pero siempre uno tiene sus puntos ciegos, siempre. Descubrirlos da dolor. Ahora, todas aquellas personas que atraviesan ese dolor tienen éxito. Y esto lo obliga hasta con una psicóloga. Me dijo, mira Beatriz, todo el mundo se queda en sí, no, tal vez, lo voy a intentar. No, no lo intento. O lo hago en la excelencia o no lo hago. ¿Mm? No es una debilidad. ¿Bien? Para mí, la inteligencia artificial viene a agrandar lo humano, no a reemplazarlo. ¿Bien? El conocimiento se vive en el hacer, no se guarda en una caja fuerte, vive en la gente que lo usa todos los días, porque el emprendedor lo que viene a hacer es a solucionar algo, lo soluciona. Y es fundamental el conocimiento aplicado. Yo lo que hago es biología humana aplicada todo el tiempo, a estadísticas, a emprendedores, a empresas, a liderazgo, a soluciones, todo el tiempo, biología humana aplicada. ¿Por qué? Porque me gusta el camino fácil, entre comillas, ¿no? A veces trabajo 10 horas por día, porque me apasiona. Y ese fuego interno nacemos y requerimos descubrirlo para sacar algo adelante. Los romanos construyeron acueductos tan buenos que hoy siguen en pie. El de Segovia, España, llegó agua hasta casi fines del siglo XX. Y esto no se puede perder. Esto no se puede perder. En 1969 se fue a la Luna y se estuvo del 2011 a 2020 sin poder llevar sus propios astronautas ni a la órbita. El conocimiento tiene que ser aplicado, si no se pierde. La tecnología no avanza sola. Es lo que viene advirtiendo Elon Musk. Dejás de construir y desarrollar y empieza a retroceder. Elon Musk es un hombre que se metió en la fábrica 3 años y durmió abajo de una mesa. No les digo que lo hagan. Les digo cuán involucrado él estaba en el tema. Dispuesto a perder todo. Sí, es un deporte de alto riesgo, digamos. El futuro no le pertenece a nadie por herencia, y menos hoy. Menos hoy, que aparece un emprendimiento que derriba absolutamente todo lo conocido hasta ahora. Esto sucede. Miren con el software, miren los ingenieros en software lo que está pasando. Que si se requieren, sí se siguen requiriendo. Pero hasta dónde ni ellos lo saben. ¿Bien? No instalen lo que no está, reconozcan lo que está. Lo que hacen fácil, seleccionen en función de eso y construyan en el mercado donde ese talento valga. ¿Bien? 7 preguntas. Si tienen lapicera y cuaderno a mano, háganse estas preguntas. ¿Qué hago fácil y qué a contrapelo? ¿Y mi negocio? ¿Apalanca lo primero o lo segundo? ¿Selecciono mirando lo que ya hacen o escuchando lo que prometen? ¿Intento entrenar algo que debería seleccionar? ¿O selecciono a las personas por su don natural? Hay una persona en Australia que fue seleccionada para, ¿saben qué era? Ella era una vendedora de ropa en la playa. Y esta persona la empezó a seguir, ¿no? No a seguir, a ver cómo actuaba. Hasta que le dijo, vos lo único que tenés que mejorar es el vínculo con el dinero, pero lo demás te quiero dentro de mi multinacional. Se la expandió a 180 países. Entonces, el innatismo, eso con lo que hacemos fácil, y ella no se daba cuenta siquiera. ¿Bien? Mi cultura la comunico o la fundo en prácticas sostenidas. Suelten el deber ser y el deber hacer. Suéltenlo si quieren el éxito. Steve Jobs, Elon Musk, son personas
entre comillas, raras, pero para mí lo que tienen de maravilloso es que son ellas mismas. Gusta, no gusta, ¿y a quién le importa? A ellos no les importa. ¿Bien? Entonces, ¿cultivo el flujo donde está la confianza del compromiso o no? ¿Mi empresa depende de mí o construyo su autonomía? Ese es el problema cuando las empresas familiares mueren en la segunda o tercera generación. ¿Por qué? Porque yo les llamo, van todos de acomodados, pero ninguno se puso la camiseta al hombro, ninguno la sintió como propia, si no esa empresa va a morir. Y lo otro es aprender todos los días, estar abierto, soltar creencias. 7 tips. Olvídense de ser reconocidos. Eso viene por añadidura. Si se busca ser reconocido, puede ser un influencer, ¿no? Pero observen para descubrir. Hagan algo útil. Apunten a la excelencia. Seleccionen, no instalen capacidades. Y lo que no saben, lo aprenden o lo contratan. Cultiven el vínculo con el dinero, con la prosperidad, con saber crecer, con creer en ustedes mismos, con autoconocerse. Cultiven el vínculo con los clientes, escúchenlos, si hay quejas, ¿de qué se quejó? Ah, no, nada que ver, nada que ver. Yo conocí una empresaria, entonces la miré y le dije, mira, yo no te puedo seguir asesorando, porque nada de lo de ellos es válido y tu empresa va mal porque no los escuchas. No gusta, claro que no gusta. Ahora, si yo no tomo el toro por las astas, como decimos en Uruguay, difícilmente la empresa va a salir adelante. Y cultiven el vínculo con ustedes mismos y con su propio emprendimiento. ¿Mm? El tip de ser útil, observen para descubrir. ¿Mm? Alguien observó que una puerta no cerraba y le puso una zanahoria. ¿Sirvió? Sirvió. No salen a extender la zanahoria. Lo que digo es que hagan algo útil que a alguien les sirva. Bien, y eso es fundamental, porque el mercado lo va a tomar. Muchas gracias. Y me encantaría escuchar preguntas. Chicos, si tienen alguna pregunta, es ¿Alguna momento. pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿O no se entendió nada o fui muy clara? Elijan una opción. Eh, Buenas noches, profesora o licenciada, no se disculpe, ¿no? Pero lo que yo llego a entender es que nosotros inconscientemente haciendo negocios no estamos demostrando nuestras capacidades. Eso es lo que mayormente he entendido. Haciendo negocios siempre demostramos nuestras capacidades. Siempre, porque si no, no los podríamos hacer. El punto es que cuando yo emprendo, cuando hay congruencia entre mi talento innato y lo que el mercado precisa, seguramente eso es exitoso. Además, un empresario, un emprendedor que se convierte en un empresario, tiene muchas cualidades juntas. Muchas. Un empresario exitoso tiene muchas cualidades juntas. Tiene visión, sabe vender, sabe escuchar, si le va bien. Pero es eso, es el talento innato aplicado al mercado. Sabe negociar. ¿Me expliqué? Por ejemplo, hay cursos de negociación. Y después uno va a la práctica y aplica muy poco del curso de negociación. Entonces, ¿cómo hago para aprender a negociar? Entrenando la negociación. A mí me gusta mucho todo aquel curso que es aplicado. Situaciones reales, no de papel. Yo todos los talleres que hago presenciales es todo vivencial, todo.
¿Por qué? Porque los humanos no vivimos en el discurso. Para entender requerimos tener la experiencia. Requerimos tener la experiencia. Yo a las cámaras siempre les recomiendo, hagan cursos de negociación experienciales. Experienciales. Que cada uno venga a vender lo que tiene para vender y ven, se observan cómo negocian. Si yo no lo experimento, si no lo vivo, no lo aprendo. No lo aprendo. Y lo que tiene de fabuloso el emprendedor es que va aprendiendo mucho más rápido porque va haciendo. Va aprendiendo a vender, va aprendiendo a negociar, va aprendiendo a tener visión. La visión de contexto es fundamental para cualquier emprendedor. Y eso es algo que muchas veces se pierden. De todas las personas que hay acá, por ejemplo, ¿han identificado si su producto o servicio es vendible en otras o muchas partes del mundo? Yo he hecho negocios en diferentes productos, en diferentes rubros, pero no me apresuraba a más. Bien. Entonces, le sugiero que tome la inteligencia artificial, Claude, ahí la inteligencia Claude, le ponga su producto, una descripción exacta, le ponga dónde lo ha vendido y que le haga un análisis a través de estadísticas, porque se lo tiene que fundamentar para ver dónde más vender eso y qué utilidades tiene. Un listado, hacerse un listado de las utilidades del producto o servicio son fundamental. Fundamental. Si yo no tengo ese listado, no sé por qué. Hay productos que se descubren propiedades subyacentes. Hoy pasa con algunos productos farmacéuticos. ¿Mm? Hay un producto que está muy de moda que se llama Ozempic, que es para la diabetes. Entonces se descubrieron que la gente baja de peso, pero además baja de peso, también baja la ansiedad, y también estabiliza, y también parece que ahora tiene propiedades que saca la celulitis. Entonces hay que conocer muy a fondo el producto que uno vende. Cuando generalmente una empresa tiene un problema con la venta, siempre hay algo atrás, porque echarle la culpa al mercado es muy simple. ¿Qué producto, qué propiedades tiene este producto? ¿O cómo tengo que mejorarlo? Y ahí tiene que ver el innatismo. Hay una persona en Uruguay que creó un vino, por ejemplo, y se dio cuenta que el vino que había hecho era apto para diabéticos. Entonces se le entró a un nicho muy, muy chiquito, muy específico de mercado. Y le fue muy bien. Hace muchos años que lo hace. Y no se había dado cuenta, surgió, apareció. Entonces uno tiene que estar muy atento, muy presente y muy abierto de cabeza. Y no imaginarse que las cosas son como uno cree que son, sino que estar abierto a ver cómo realmente son. Estamos en un momento bisagra del mundo, bisagra. Y lo que va a aparecer son muchas nuevas profesiones. Y como les dije, Google ya lo sabe. Contrata gente que tenga determinadas habilidades. La curiosidad, el saber reflexionar, el saber hacerse preguntas difíciles y profundas. Eso está contratando Google hoy. Hoy. Entonces, no den nada por sentado. Tienen la inteligencia artificial, pero siempre pídale fundamentos. Dame, por favor, la estadística. Mostrame el fundamento. ¿En qué está basado? Porque inventa. Inventa mucho. Pero a mí me ha ahorrado meses de investigación de determinados papers. Meses. Eso sí, hay que leer muchísimo. Porque la gente lo pone ahí y ya. No es así que funciona. Ojo. Doctora, yo tengo una pregunta. Disculpe que... ¿cuál considera que es el mayor error que comete un emprendedor cuando está iniciando y cómo se debería evitar este? El mayor error... Ay, parece un poco antipático.
Para mí tiene que ser pensar que le va a salir mal. Mirar todas las posibilidades que tiene y pensar que de repente la gente no lo quiere o le va a salir mal. ¿Mm? El otro segundo error es la pelea con el socio. La mayor parte de los emprendimientos no salen a la luz porque se pelean antes con el socio. Por eso, si van a hacer algo con alguien, antes hagan algo juntos. Jueguen un partido de fútbol, cocinen juntos, hagan algo juntos. Y si uno entra en inteligencia artificial, puede tener 1000 ideas. Pero yo ahí vuelvo, cierren la inteligencia artificial, vaya al alignatismo e identifiquen cuál es esa idea que a ustedes los hace sentirse maravillosamente bien y qué valor útil tiene en el mercado. Para no frustrarse tanto, utilidad. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el después con mi producto en el mundo? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y no escatimen en la crítica. Y si tengo el producto ya hecho, no le pregunto a la familia ni a los amigos. Me voy directo al mercado. Le pregunto al mercado. Porque ellos no tienen las variables, digamos, para a uno lo quiere, le van a decir esto. No. Entonces no cometan esos errores. Y aprendan haciendo. Iterar, ¿no? Me equivoco y cómo lo mejoro, y cómo lo mejoro. Pero sobre todo la utilidad. La utilidad. En el mercado se venden muchos productos por miedo. El mundo de los seguros vende miedo. Después se vende también por según cada una de las emociones. O bienestar. Pero, ¿para qué sirve mi producto? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que compra mi producto antes y después? Esa es la pregunta clave para evitar errores. Y prototipar, ¿no? Hacer algo primero que salga más o menos y lanzarlo y ahí ver. Porque si yo no lo pruebo en el mercado cuanto antes, va a ser difícil. Voy a suponer, hago un jabón. Bien, hoy hay gente que hace muchos jabones por todos lados. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de ese jabón? Esto es bien Michael Porter, estrategia. ¿Cuál va a ser el diferencial que yo voy a tener en el mercado de forma tal que va a ser incopiable? No me lo van a poder copiar. Si estoy pensando en grande. Pero siempre podemos empezar pensando en pequeño. Para el lugar donde estoy, el lugar donde vivo. Yo estoy segura, el emprendedor es un gran observador. Es un gran observador. Y de repente empieza con un producto o servicio y termina en otro. Y te dice, nunca pensé terminar haciendo esto. Bueno, pero es lo que el mercado requería. Y tener buen vínculo con el dinero, con el progreso, con saber avanzar. Alta resiliencia. Altísima. No juzgarse por eso, sino que preguntar qué posibilidades más tengo y cómo mejorar esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Y ahí entran los intangibles que juegan el partido. Los intangibles. Pero siempre estamos mirando el reloj, solo la estructura. Pero ¿qué hay adentro? ¿Mm? Ese es el despliegue de la complejidad humana, que debería enseñarse desde la escuela hasta terminar la universidad o... No sé si respondí la pregunta, ¿la respondí? Sí, docente, muchas gracias, de verdad. Es que mayormente cuando uno empieza lo que es en el ámbito del emprendimiento, creo que es un primer paso que diríamos, ¿no? Ya, y a veces como que influye mucho el miedo, o a veces también, aunque muchos decimos, ¿no? Esa mentalidad de decir, de no querernos
comparar con nadie, pero a veces como que ese influye mucho de verdad en un emprendedor, ¿no? Pero yo creo que a lo largo que vamos caminando en este camino de emprendimiento, usted dice es un camino de mucha resiliencia, creo que uno va madurando en ese pensamiento y va, ¿no? creciendo poco a poco, como dice. Sí, porque a veces se tiene miedo a que vaya muy bien. Eso pasa. Y si me va muy bien, ¿qué hago? Increíble, ¿no? Pero a eso le tenemos miedo. Hay algo que les quiero contar. Cuando yo fui en misión comercial a México con empresarios, había empresas medianas y empresas chicas. Y había un par de empresas medianas muy buenas. Tenían una buena agenda de negocios. Dije, a ellos les va a ir bien. No les fue nada bien. Y después me senté a hablar con ellos. ¿Qué pasó? ¿El producto, el servicio? ¿Qué pasó? ¿Por qué una más chiquita fue mucho más exitosa? Y la diferencia fue la confianza que se tuvieron en sí mismos. La confianza. El más chiquito iba... En Uruguay se usa una expresión que a mí me gusta mucho, es ir como con un cuchillo entre los dientes y tener hambre de gloria. Si el emprendedor no tiene hambre de gloria, le va a ser muy difícil. Hambre de gloria. Yo asesoré una empresa de hacer codos para la industria vitivinícola. Y a mí me encantaba ese cliente, porque me decía, yo voy a hacer la mejor curva de acero del mundo. Lo está logrando. Me encantaba su ambición. Si no somos ambiciosos, si no tenemos hambre de gloria, no va a ser fácil. Interesante, docente. Chicos, una pregunta más para ya poder finalizar esta capacitación. También en el chat hemos dejado el registro de asistencia. Por favor, anótenlo, rellénenlo porque esto nos ayuda a nosotros poder considerar para los certificados. Chicos, ¿alguna pregunta más que podamos hacer del emprendimiento? Ya que hoy día ha sido un tema muy importante y muy interesante, también podría decir. Ya, y justo le iba a decir a la doctora Beatriz, ¿cuál sería el consejo que daría a un emprendedor que recién está empezando o que tenga miedo al fracaso? O sea, ¿cuál sería un consejo que realmente en los momentos más difíciles se acuerde de eso y lo tenga en presente? Que no Como pierda tiempo con el miedo. El miedo es un invento que nos hacemos, porque tenemos mucho más miedo a nuestra luz que a nuestra oscuridad. Entonces, ponerse a hacer aquello que te vibra, te encanta, te apasiona. Eso. Y si buscamos resultados rápidos, podés tener resultados rápidos. Sí, depende del rubro en el que estés. Pero algunas cosas son de largo aliento. Una vez escuché una charla que me encantó, y con esto termino, de un chico que tenía 3 años en la Alemania de entonces, y venían los nazis y se los llevaban. Y la mamá agarra las joyas, va a la vecina del lado y le dice, críamelo, que yo lo voy a volver a buscar. Y a ella la llevaron a un campo de concentración. Cuando él tenía 7 años, la mamá sale y le dijo al chico, nunca te vayas de este lugar. 2 días después, la familia lo tiró a la calle y se quedó con las joyas. 3 años tenía el chico. 3 años. ¿Qué hizo? Se unió a una banda de delincuentes. Lo encontró en la calle y fue su familia. Y él le llamaba la atención las letras. Y miraba las letras y escribía la letra sin entender de qué se trataba. A los 7 años, cuando su mamá lo vuelve a buscar, él estaba en un orfanato, enfermo, en una cama. No se podía levantar. Y la mamá lo encuentra. Y se lo lleva a Estados Unidos porque ellos tenían familia allá. Y allá se convierte a los 76 años en un premio Nobel de Química. Y él, una de las cosas que dijo fue, no sé por qué buscan el éxito tan rápido.
Todo lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. ¿Mm? Y el ignatismo es eso, es verse, ser congruente. La palabra congruente es fundamental. Entre siento, pienso, digo y hago. Eso, ese talento, esa cosa que yo sé hacer fácil, que puede ser de utilidad al mundo. ¿Bien? Interesante, docente. Bueno, chicos, con esto damos por concluida la charla. Estamos agradecidos por tener la presencia de la doctora Beatriz. Esperemos tenerlas en unas siguientes conferencias más que se pueda hacer con la Cámara y también con otras instituciones. Vamos a tratar que esto un poco más sea un poco, llegue a un mayor alcance, ya que, como dice, esta es una iniciativa que está saliendo de la ciudad de Huánuco y próximamente vamos a estar ya subiendo al siguiente nivel. También agradecemos a todos ustedes, chicos, por su tiempo y con esto acabamos. Esta clase, chicos, queda grabado, se va a encontrar también en el canal de YouTube del Centro de Desarrollo Empresarial. Si lo desean, pueden volver a ver. Y también, docente, por favor, nos envía el PPT para poder también enviarlos al grupo para que los chicos puedan verlo también. Sí. Dicho ¿Cómo esto, no? chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Buenas noches. Cuídense. Excelente exposición, maestro. Gracias. Muy buenas noches, muy buena exposición. Muchas gracias.